Hola, somos el equipo 4 y este es nuestro mapa. Mi nombre es Miguel Chávez y vamos a hablar sobre el razonamiento discursivo. El razonamiento discursivo es la capacidad de un individuo para relacionar la información nueva con su contexto para construir ideas y generar nuevos conocimientos. El texto argumentativo es aquel en el que el autor expone razones o argumentos para apoyar o defender sus ideas u opiniones acerca de un tema. Los elementos del texto argumentativo es la tesis, idea sobre la cual se reflexiona y se pretende defender; hechos, afirmación cuya veracidad se puede demostrar; estructuración, razones por la cual hay que estar a favor o en contra de algo; y opiniones, juicios que no están verificados. Los tipos de argumentos son de autoridad, que cita especialistas; proverbios y refranes, que son expresiones populares que reflejan una fuerza expresiva; de ejemplificación, que se ilustra un ejemplo para demostrar una idea, como dice en su nombre; de repetición, que presenta una misma idea o diferentes formas; de causalidad, que es esencialmente una relación de causa y efecto; de analogía, es la comparación con situaciones semejantes. Y esos serían los 6 tipos de argumentos presentes en este tema. ¿Qué es una inferencia? Es la capacidad de deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa o tema o relacionado con experiencias pasadas. Hola, yo soy Isabela Torres y yo hablaré de la argumentación. Ok, primero daré una breve explicación de qué es un argumento. Pues un argumento son razones con las que tú respaldas una idea o opinión que tú tengas. La argumentación se definiría como la acción de hacer eso, que es básicamente, pues sí, respaldar una idea, una opinión, como que dar la explicación de por qué crees tú que es así. Puede ser mediante un texto, mediante una conversación, sea oral, etcétera. Bueno, continuaremos con los tipos de argumentos, empezando con el primero, que es el argumento de refutación. Este es un tipo de argumento un poco diferente. Este trata de probar siempre la invalidez. Este normalmente es muy polémico. Es como una manera en filosofía que se llama la mayéutica. Es como que tú respondes y te preguntan, y respondes y te preguntan. O sea, siempre te contestan con una pregunta. Es muy polémico. El inductivo, por otro lado, son, estas se basan mediante la lógica y comienzan con una generalización y concluyen con una manera un poquito más específica de lo que se está hablando. Ya para finalizar, tenemos el argumento analógico, que es aquel que se comparan entre las dos situaciones para decidir la validez de la deducción. Y finalmente, el argumento deductivo, que a diferencia del inductivo, es aquel que realmente su base es la lógica, verdaderamente es la lógica y se queda con las premisas, o sea, verdaderamente se mantiene general, no cambia y no se hace más específico, se queda general. O podríamos decir que empieza no muy específico, pero podríamos decir que está invertido al inductivo, que empieza específico y termina de manera muy general. Ya sería todo por mi parte, muchas gracias. Ok, soy Claudia Valentina Gómez León y yo les voy a estar explicando lo que es la interpretación. En este caso, como vimos que era un poco largo este tema, lo dividimos en dos partes. Yo estaré leyendo la primera y mi compañera Vanessa la segunda. Yo voy a estarles explicando lo que es entender, comprender e interpretar y lo que es análisis de textos. Ok, la palabra interpretación proviene del latín interpretari. Esto significa explicar o darle sentido a algo. Esta pues nos permite relacionar informaciones como incompletas o algo que no está muy como explícito, por así decirlo. Ok, ahora pasamos a lo que es entender, comprender e interpretar. Primero tenemos lo que es entender.
Entender es tener una idea clara de las cosas sin necesidad de comprenderlo. Para esto hay un ejemplo, que de hecho viene en el libro, y este ejemplo dice, que entendemos que está mal fumar porque nos daña a nosotros y daña a quienes nos rodean. Sin embargo, no lo comprendemos porque pues no lo dejamos de hacer. Después tenemos lo que es comprender. Esto es una capacidad que nos ayuda a establecer relaciones entre contenido y conocimientos. Estos serían los conocimientos previos del lector y al contenido se refiere al del texto que estamos leyendo. Ok, y por último tenemos lo que es interpretar. Esto se refiere a dar una significación propia a un texto. Esto nos ayuda a construir como un nuevo significado y de igual manera es como nosotros percibimos las cosas. Es como cuando dicen que hay una canción, por decir la letra, cada quien la interpreta como esa persona la siente o la ve. Ok, ahora pasamos a lo que son análisis de textos. Esta es una habilidad pues, de razonamiento que nos permite descomponer un todo en sus partes. Esto de acuerdo con el propósito de poder conocer bien las partes de. Después tenemos los propósitos del análisis. Contamos con 5. La descripción, la definición, la relación, la estructuración y la discusión. Empezamos con la descripción. Esta distingue las características físicas de un objeto. A esto se refiere con el tamaño, cantidad, color, etcétera. Con todo tipo de adjetivos con lo que se pueda describir, básicamente. Después tenemos la definición. Esta reconoce las características esenciales de las secundarias. Esto es básicamente la capacidad que tenemos para poder distinguir el tema principal, lo más relevante, y las ideas secundarias, que vendrían siendo aquellas oraciones que sustentan este tema principal. Después tenemos la relación. Esta establece nexos y básicamente identifica la relación que tienen conceptos. Por ejemplo, preguntar cómo están leyendo un texto acerca, no sé, del abuso infantil o de lo que es las redes sociales o eso en un mismo punto y puede decir como qué relación hay entre el abuso infantil y las redes sociales. ¿Qué es lo que relaciona eso y por qué estaría como ese problema relacionado a ambos conceptos? Después tenemos la estructuración. Este implica determinar las características más importantes de algo y establecer cómo se conectan entre sí. Y por último, tenemos la discusión, que esta relaciona conceptos y juicios para evaluar su veracidad. A esto se refieren que de igual manera hacen una comparación entre conceptos o variables para ver su veracidad, se refiere a qué tan bien argumentado está. Bueno, y ahora pasamos a la segunda parte que va a estar diciendo mi compañera Vanessa. Mi nombre es Vanessa Guzmán y voy a estar hablando en resumen, síntesis y analogía. Ok, bueno, para empezar tenemos el resumen, de cuál este se deriva de otro texto aún más extenso. Aquí tenemos que respetar los detalles y aspectos principales de aquel texto, ya que al momento de estar haciendo nuestro propio texto, tenemos que respetar su orden, sus ideas y hacer que el texto tenga una coherencia. Si no, básicamente, pues solo estaríamos poniendo como que ideas por ahí y de eso no se trata este resumen, sino es el hecho de seguir como que ese mismo orden que lleva ese texto más extenso, pero en una forma más pequeña. Ok, luego tenemos la síntesis. La síntesis es esta que se hace un texto más pequeño a partir de otro texto. Se parece mucho al resumen, pero pues no son lo mismo, ya que esto lo que los diferencia es que la síntesis es aún más pequeña y aún más específica de lo que puede llegar a ser el resumen. Entonces, por eso tiene que tener un orden aún más en específico y hay que buscar muy bien lo que, o sea, tenga que ver con ese tema, ya que como no es muy extenso, tiene que ser aún más específico y corto. Bueno, luego tenemos a la analogía. En la analogía se refiere al razonamiento basado en la existencia de atributos semejantes en seres o cosas distintas. Ok, entonces tenemos a los sinónimos y antónimos, los cuales salen tres tópicos básicos, que sería la sinonimia, la antonimia y la relación lógica. Ok, en la sinonimia tenemos que son palabras que tienen rasgos comunes o hasta pueden llegar a ser muy, pero muy similares, pero pues obviamente tienen como que cierta diferencia. Y por ejemplo, los antónimos, que son completamente distintas,
O sea, no tienen nada que ver entre ellos y tienen rasgos completamente opuestos. Y por último tenemos a la relación lógica, que aquí se usa, pues es el uso del término. Y ya, será todo. Muchas gracias.